vamos a dar el cálculo del rendimiento energético. Sí, vamos a dar el cálculo del rendimiento energético, pero vamos a hacerlo la próxima clase con la pregunta final de radicales libres. ¿Está bien? Para poder terminar de esa forma esa parte. ¿Estamos? Dale, profe. Entonces yo dejé, porque esos son dos puntitos faltantes para esa clase, pero me gustaría que primero lean un poquito. Y cuando ustedes ya hayan leído, entonces va a ser más fácil el cálculo. ¿Ok? ¿Pudieron hacer ya su trabajo práctico de cadena transportadora? ¿Ya? ¿En proceso? En proceso, profe, denso, como decís. Densos. Pero en las diapositivas están toditas las explicaciones. Y en el libro está bien explicado la parte teórica así mismo. Solamente que como es algo tan nuevo, realmente es relativamente denso. Pero es el único capítulo denso. Van a ver que el capítulo de hoy es súper sencillito. Ya, si un poquito ya leíste, entonces ya te va a hacer, ya es más sencillo. Ese es el único tema denso. Y nuestro libro, ese que yo les dejé para la copia, no traía tan bien explicado. Por eso yo dejé esa unidad del blanco que viene súper bien explicado. Bueno, entonces empezamos nosotros haciendo un poquito de recuerdo bioquímico, por decirlo así. Miramos aquí y esta es la estructura de nuestro glucógeno. Habíamos visto el semestre pasado que el glucógeno es una macromolécula que almacena glucosa en dos órganos principalmente, en el hígado y en el músculo. Y tiene diferente función dependiendo el órgano al que nos referimos. El glucógeno, en la porción lineal, las moléculas de glucosa están unidas por enlace alfa 1,6 y alfa 1,4 y en el punto de ramificación alfa 1,6. Está presente en la mayoría de las células animales, abunda en el hígado, es el 10%, el hígado 1 kilogramo, 100 miligramos aproximadamente. El 3% del músculo, pero como hay más músculo, hay más glucógeno muscular que hepático. Es un polímero de glucosa, por lo tanto se almacena en forma de tal, y a la célula le sirve como primer reservorio energético. Tiene alto peso molecular, sin embargo es soluble en el citosol, y una función similar desempeña el almidón, pero en los vegetales. Esto es para mirar, miren una radiografía celular, por decirlo así. Eso mide 1 micrómetro, una partícula de glucógeno que es lo suficientemente grande, mide aproximadamente 35 nanómetros. La estructura del glucógeno es un macroglucógeno después de haber almacenado gran cantidad de glucosa, y en la medida que se va degradando se convierte en proglucógeno y nunca, ojo con esta expresión, nunca, excepto en condiciones de, por ejemplo, huelga de hambre o dejar de consumir completamente glucosa, se consume completamente el glucógeno. La hidrólisis del glucógeno ocurre temporalmente, un tiempito pequeño, como para cumplir nomás con el requerimiento. Cuando ya se cumplió con el requerimiento, cesa la degradación del glucógeno y nunca se degrada completamente, excepto que no haya ingesta de carbohidratos o que se esté haciendo una huelga de hambre, por ejemplo. Solamente en esas condiciones. Se almacena en el citosol, miren los gránulos de glucógeno, que son bastante similares a los gránulos de almidón en el citosol, y hay abundante cantidad. En la medida que el músculo está capacitado para hacer actividad física, aumenta sus reservas de glucógeno. La porción central del glucógeno es una proteína
que se llama glucogenina. Entonces, en realidad el glucógeno es una glicoproteína, pero bueno, no entra dentro del catálogo de glicoproteína porque tiene un altísimo peso molecular. La glucogenina, que es aquí, que está acá, es solamente una proteína cebadora. ¿Qué significa proteína cebadora? Es una proteína que inicia la polimerización de la glucosa. ¿Y por qué inicia una proteína la polimerización siendo que estos son exclusivamente carbohidratos? Porque la primera enzima que fabrica glucógeno, que se llama glucógeno sintasa, es incapaz de unir dos moléculas de glucosa de cero y empezar la polimerización. Necesita un iniciador. Este iniciador es la glucogenina y se llama primer o cebador, que es un término muy utilizado en las polimerizaciones biológicas. Ojo con ese término, ¿sí? Para sintetizar polímeros de ADN, también hay un primer o un iniciador, igual que los polímeros de glucosa. Bueno, esto es para recordar un chiqui que en la porción lineal los enlaces son alfa 1, 4. Y en la porción ramificada, lo que quedó libre de este azúcar es el hidroxilo del carbono 6. Entonces, este hidroxilo forma un enlace éter con el hidroxilo del carbono 1 del siguiente azúcar. Y allí forma la ramificación. Esto es para diferenciar los dos tipos de glucógeno más abundantes en nuestro cuerpo, que tienen diferentes funciones. El glucógeno del músculo solo sirve para la contracción muscular y el glucógeno hepático sirve para mantener la glicemia plasmática. ¿Qué significa esto? Acuérdense que la glucosa tiene un umbral, quiere decir que se mantiene en una concentración determinada, que era de 70 a 100 miligramos por decilitro. ¿Quién mantiene esa concentración? Mamá, que tiene 2 hijos chillones. ¿Cuáles son esos hijos chillones? El cerebro y los glóbulos rojos. Debe mantenerse ese nivel plasmático para que no falte glucosa, para que el glóbulo rojo, que no tiene mitocondrias, que solamente tiene citosol, pueda hacer glicólisis anaeróbica. Y el cerebro, porque él está locamente enamorado por la glucosa y solo en condiciones súper adversas utiliza otro tipo de combustible que no sea la glucosa. Bueno, muy bien. El 10% del hígado, dijimos hace rato, es glucógeno, 100 gramos aproximadamente, porque el hígado pesa 1 kilogramo peso, y eso tarda aproximadamente entre, este libro dice 12 a 24, pero hay otras literaturas que dicen que dependiendo del entrenamiento muscular, va a ser 24 horas en la persona entrenada. Pero si yo me paso sentada todos los días, y bueno, de 8 a 12 horas, quiere decir que si yo cené anoche a las 8 de la mañana, para hoy a las 8 de la mañana, ¿verdad? Mi cuerpo ya dice, stop, yo ya no te puedo dar glucosa que está formando parte del glucógeno. Hasta aquí llegó mi amor por ti, le dice el glucógeno al ayuno. Y le dice, ay, a mí no me interesa si a vos te falta o no. Yo hasta aquí te puedo dar, después ya no te puedo dar. Entonces, a partir de las 12 horas, el hígado ya hace otra vía metabólica que se llama gluconeogénesis. Empieza a secuestrar proteínas de la sangre. Y pobrecita, la primera secuestrada es la albúmina, la más trabajadora, la sirvienta, la que lleva hormonas, vitaminas, minerales, la que regula el equilibrio osmótico. Pobrecita es la primera en ser secuestrada y utilizada para fabricar glucosa. Por eso
albúmina tiene un rol muy importante dentro del cuerpo. El glucógeno muscular es solamente 1 a 3%, pero como hay más músculo, eso significa aproximadamente el doble de glucógeno que el glucógeno hepático. Pero ojo, si yo practico actividad muscular, si mis músculos están bien entrenados, esto se cuadruplica. Yo puedo utilizar mis reservas por largo tiempo. El hígado tiene receptores para el glucagón, para la adrenalina y para la insulina. Sin embargo, el músculo solamente tiene receptores. En el músculo, disculpen, me quedé en blanco, en el músculo, el principal o la hormona principal que degrada glucógeno es la adrenalina. La adrenalina, eso nosotros ya habíamos visto, que era un activador del ANP cíclico, y al activar ANP cíclico activa proteinquinasas, y las proteinquinasas activaban a las quinasas fosfatasas, un grupo de enzimas que fosforilan y otro grupo de enzimas que quitan el fosfato para activar las enzimas claves del metabolismo. Bueno, empezamos por la primera vía que se llama glucógeno. Génesis. Génesis significa origen. Entonces, la glucógenogénesis es la síntesis del glucógeno a partir de la glucosa. ¿Cuándo va a ocurrir? Cuando tenemos gran cantidad de glucosa, obvio, ¿verdad? Si no hay glucosa, ¿pero cómo voy a guardar? Entonces, ocurre después de una dieta rica en carbohidratos. Para sintetizar glucógeno necesitamos dos precursores. La proteína cebadora, la que inicia, que se llama glucogenina, y la glucosa, cuando entra a formar parte de la glucogenina, para formar el glucógeno, lo hace en forma de UDP glucosa. Esta es una molécula activada. La glucosa, la galactosa, estos dos azúcares se activan cuando está unido al UDP para formar parte de macromoléculas. Ojo con lo que estoy diciendo. La glucosa y la galactosa para formar parte de macromoléculas o de glicoproteínas siempre tiene que hacerlo de forma activada. ¿Cómo se activa la glucosa? Cuando está unido al UDP. El glucógeno es el único polímero de glucosa que existe como proteoglucano, unido en su extremo reductor a un aminoácido de la proteína que se denomina glucogenina. La glucogenina es una proteína autoglicosilante. Acá miren este término, autoglicosilante. Acuérdense que la glucógeno sintasa no puede fabricar de cero. Necesita que ya haya alguito de polímero para que ella pueda continuar. Entonces la glucogenina le fabrica ese alguito de polímero. ¿Y qué hace? La glucogenina es una enzima que se carga aproximadamente 10 residuos de glucosa en ella misma para que pueda servir como precursor del glucógeno, para que a partir de ese pequeño precursor que tiene 10 residuos de glucosa dentro de su estructura, la glucógeno sintasa a continuación empiece a cargar las otras moléculas de glucosa. El primer residuo que es glicosilado es un residuo de tirosina porque tiene un OH, acuérdense, y acá hay que formar un enlace éter, por lo tanto solamente los aminoácidos que tienen OH van a poder formar éter, serina, tirosina o treonina, ¿verdad? Pero en este caso lo hace sobre la tirosina y ahí se forma una pequeña molécula que ya tiene dentro de su estructura 10 residuos de glucosa. Esto es para que vean ustedes, miren acá está en el centro la glucogenina, esta es la estructura tridimensional y ella
si ustedes miran acá, en este extremo, está unido a un pequeño polímero de glucosa. Y a partir de este recién empezó la polimerización. Entonces, miren, es una proteína que está en el citosol, tiene actividad glicosiltransferasa. La primera molécula que transfiere a sus residuos de tirosina es la UDP-glucosa. Y de esa manera forma un pequeño polímero que va a servir como precursor para la glucógeno-sintasa. La síntesis del glucógeno se lleva a cabo en dos pasos. Uno, ¿verdad? El paso número 1 es que la glucógeno-sintasa cataliza la incorporación de residuos de glucosa a la glucogenina, que ya tiene los 10 residuos, valga la redundancia, que ya tiene los 10 residuos formando parte de su estructura. Una pequeña cadenita. La glucógeno-sintasa y la glucogenina, las dos, utilizan UDP-glucosa para incorporarla dentro de su estructura. ¿Cómo se sintetiza UDP-glucosa? Cuando la glucosa entra en el citosol, rápidamente se fosforila para formar glucosa 6-fosfato. Esta reacción es catalizada por la hexoquinasa o por la glucoquinasa. Va a ser hexoquinasa en el músculo y glucoquinasa en el hígado. La glucosa 6-fosfato es isómero de la glucosa 1-fosfato. El precursor de la UDP-glucosa es glucosa 1-fosfato. Entonces hay una enzima en el citosol que se llama fosfoglucomutasa. Fosfoglucomutasa. ¿Qué hace? Convierte glucosa 6-fosfato en glucosa 1-fosfato. Muda el fosfato del carbono 6 al carbono 1 y ahí ya tenemos glucosa 1-fosfato. Ahora, glucosa 1-fosfato reacciona con UDP para generar UDP-glucosa. Este fosfato que está aquí se une con otro fosfato y forma pirofosfato. Acá hay dos fosfatos, ¿verdad? Que al hidrolizarse liberan energía y la hidrólisis de este pirofosfato es la encargada de que la glucosa 1-fosfato se convierta en UDP-glucosa. ¿Cómo se llama la enzima? Se llama, de acuerdo al sustrato, glucosa 1-fosfato uridiltransferasa. ¿Qué le transferimos? Una uridina difosfato. Entonces se llama uridiltransferasa. Si miramos el producto, se llama UDP-glucosa. Dijimos que íbamos a romper nuestro pirofosfato. Entonces se llama UDP-glucosa pirofosforilasa. La misma enzima hidroliza el pirofosfato para hacer que la glucosa 1-fosfato se convierta en UDP-glucosa. Entonces, así ocurre la síntesis del precursor UDP-glucosa. Reacción número 1. UDP-glucosa reacciona con la glucogenina. Acá dice glucógeno N, pero supongamos que sea la glucogenina y es la primera vez que vamos a fabricar. Entonces, ¿qué hace la glucógeno-sintasa? Rompe este enlace que está aquí y libera UDP, uridina difosfato. Sale aquí. Pero la hidrólisis de este fosfato permite que este azúcar se una a este azúcar. Y se forma, como este era el carbono número 4, y este queda libre, el carbono número 1, entonces se forma un enlace alfa hacia abajo, 1, 4. Entonces, reacción número 1 es incorporar glucosa al glucógeno formando un enlace alfa 1, 4. ¿Quién cataliza la reacción? La glucógeno-sintasa D, que es una proteína que requiere potasio, es una metaloenzima que requiere potasio para su actividad. Miren qué ironía, el potasio es un mineral exclusivamente muscular y no solamente regula el potencial de la membrana, sino que también es ayudante
de la enzima que fabrica glucógeno, que es la molécula utilizada para la contracción muscular. La glucógeno sintasa va cargando la molécula. Esto es para que ustedes vean un poquito más. Va cargando, carga 1, carga 2, carga 3. Cuando cargó 10 a 11, aproximadamente se detiene. Ya terminó su tarea. Y entonces le dice a la segunda enzima, que se llama enzima ramificante. 2 pasos nomás tiene. 1 es la síntesis de la porción lineal y 2 es la síntesis del punto de ramificación. Toda esta porción lineal que está aquí fue sintetizado por la glucógeno sintasa. Cuando ella ya cargó 10 residuos aproximadamente, se retira de la molécula y le dice a la enzima ramificante, es tu turno, yo ya terminé mi trabajo. ¿Qué hace la enzima ramificante? Cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 residuos. Cuenta 7 residuos y corta aquí, en este punto. Y a continuación traslada esto que cortó a la porción que está abajo, que se llama cadena lateral. Entonces, si ustedes se fijan, después de que él haya cortado, solamente les sobra 3 residuos de glucosa unidos al punto de ramificación. Muy bien. Por lo tanto, la enzima ramificante no es ni más ni menos que una enzima que tiene 2 funciones. En primer lugar, ella corta un enlace alfa 1,6 y en segundo lugar forma un enlace, corta un enlace alfa 1,4 y a continuación dijimos que traslada la porción lateral, ¿verdad? Puede ser a esta o puede ser hacia allá. Y para trasladar, como el enlace alfa 1,4 ya está unido, utiliza el hidroxilo del carbono 6. Entonces forma un enlace alfa 1,6. Este enlace alfa 1,6 constituye ahora el punto de ramificación de la siguiente cadena que creció. A continuación, miren la enzima, la glucógeno sintasa, va a volver a cargar aquí y va a volver a cargar aquí hasta de vuelta a completar 11. Cuando completa 11 aproximadamente, va a volver a cortar 7 y va a volver a trasladar a un hidroxilo libre del carbono número 6 y va a formar la siguiente ramificación. Por lo tanto, la enzima ramificante tiene 2 actividades. Corta un enlace alfa 1,4 y forma un enlace alfa 1,6. Por lo tanto, es alfa 1,4 glicosidasa y alfa 1,6 glicosiltransferasa. Esto es para ver un poquitito, ¿verdad? La glucosa de la dieta se convierte en glucosa 6-fosfato y por la mutasa se convierte en glucosa 1-fosfato. Glucosa 1-fosfato reacciona con UTP para generar UDP. UDP es utilizado por la glucógeno sintasa para formar glucógeno y cuando ya metió 10 se detiene y a continuación la enzima ramificante corta un fragmento de 7 y lo traslada a la porción lateral para formar un punto de ramificación. Entonces, la síntesis del glucógeno solo se lleva a cabo por 2 enzimas, la glucógeno sintasa y la enzima ramificante. Entonces, repasamos de vuelta hasta ahí, porque acá ya tengo 30 segundos. Tengo 30 segundos. Bueno, volvemos a entrar de vuelta, por favor, se me acabó mi tiempo. Bueno, profe.